El día de hoy empieza en Zafra. La calle todavía guarda algo de frescor de la noche y el silencio se rompe solo con el eco de los pasos. Aquí todo el mundo parece estar todavía durmiendo. Poco a poco, la ciudad va quedando atrás y el camino se abre entre colinas suaves y no tan suaves y algún que otro viñedo infinito en el que se pierde la vista. La tierra aquí tiene ese color rojizo que parece arder con el sol y el aire huele a campo recién regado. Quizás la fe no se reza, solo se aprende a andar. Polvo y horizonte, silencio y calor, todo lo que pierdo me deja mejor. Camino sin mapa, sin santo, sin voz, solo con el alma y el mismo. El camino llega a los Santos de Maimona, un lugar donde el pasado aún se guarda en las piedras. Durante siglos, esta villa perteneció a la Orden de Santiago, y su iglesia, la de Nuestra Señora de los Ángeles, conserva en su portada las conchas del apóstol y el escudo de la Cruz de Santiago, tallados en la piedra como promesa y memoria. El peregrino atraviesa sus calles despacio, sin mucho ruido, escuchando el murmullo de un tiempo que no se ha ido del todo. Aquí, como en tantos lugares del camino, el tiempo parece quedarse quieto, esperando al peregrino que pasa. El camino me enseña a parar, que no todo lo que cansa te quiere derrotar. Llevábamos la esperanza de los Santos de Maimona a tomar un cafetillo y está todo cerrado. Ay, Dios mío. Pues al final hemos desayunado los Santos de Maimona, además como reyes, una tostadita, con jamón, con tomate, su cafetito, 4 euros y nos vamos, como reyes nos han tratado. Luego pondré el nombre del bar porque ahora no me acuerdo exactamente y no quiero decirlo mal, pero súper bien. Además era el único bar que había abierto en todo el pueblo, que nos ha costado encontrarlo, no está justamente en el camino, pero está bastante cerca, de verdad. Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Y ahora vamos por aquí, por un caminito, una pista, entre viñedos, por ahí atrás había olivos, nada, un camino muy cómodo, bastante bien señalizado, súper bien, así que nada, se podría decir casi ya que cuesta abajo hasta Villafranca de Barros. Villafranca de Barros creo que era así. Pues ya estamos en Villafranca de los Barros. Un pequeño trámite de carretera antes de entrar y perfecto. Ese día, el camino me enseñó que no todos los albergues son refugio y que a veces la hospitalidad brilla por su ausencia. La experiencia fue tan incómoda que nadie en su sano juicio quiso quedarse allí más de lo necesario. Y como al día siguiente diluviaba, tomamos una decisión rápida y simple. Cogimos un taxi hasta Mérida y no le dimos muchas más vueltas. Si alguna vez pasas por Villafranca, te diría que busques otra opción. No te recomendaría jamás quedarte en eso que llaman albergue. El camino sigue y a veces la mejor etapa es la que dejas atrás. Por callar un poco el ruido. La tierra aquí no promete, solo te pone a prueba. Las encinas saben más de paciencia que muchos santos en Santiago. No hay prisa, que el sol siempre llega antes que nosotros. No hay meta. Pues ya estamos en Mérida, un día nubladillo, la verdad. Ha estado lloviendo un poco, pero bueno, la temperatura es muy agradable, aunque hace viento y eso lo hace un poco más incómodo, pero muy bien, muy bien. Hoy mis pasos suenan viejos como si el polvo contara mi historia. He cruzado campos que no decían nada y ahora los miro y me nombran. No sé si camino me camina el camino, si es feo costumbre o hambre de cielo, pero sé que algo en mí se abre despacio como una flor
Mérida está llena de cosas romanas, la verdad, me ha sorprendido mucho. Este en concreto es el Arco de Trajano. Es que llueve tanto que he tenido que pedir un paraguas y todo en el albergue. A ver, ahí. Pues nada, seguimos para bingo. Mérida. Aquí empezó todo. Los romanos la llamaron Augusta Emérita, y desde entonces fue punto de partida y de regreso para legiones, comerciantes y peregrinos. La Vía de la Plata, el camino que ahora cruzamos paso a paso, nacía en estas piedras. De aquí salían las calzadas que unían el sur y el norte de Hispania. Por ellas avanzaban carros, mulas y más tarde caminantes que buscaban a Santiago. Cada arco, cada puente, cada sombra guarda una historia de pasado. El puente romano sobre el Guadiana fue la primera gran puerta del camino. Por él entraban los que venían del sur y también los que volvían, ya distintos, hacia su casa. En el teatro aún se escucha, si uno se queda callado, el rumor de las voces que aprendieron a resistir al tiempo. Mérida no es solo una ciudad, es un punto de inflexión. Aquí el peregrino entiende que camina sobre siglos, sobre polvo y gloria, sobre un hilo invisible que une imperios, fe y memoria. El camino no pasa por Mérida, nace en ella. Camino eterno, terra que llama, paso a paso, luz que me guía, peregrino.